necesaria para hacer que la aplicación corra. Digamos que eso es en síntesis a lo que hace referencia estas clases. En relación a eso, pues desde el SENA, la evidencia que se definió fue que hay que entregar para esto, una evidencia que se llama software instalado en la plataforma del cliente. Esto es la que hay que entregar. Ahora le explico qué es y explico qué es lo que tienen que hacer con un ejercicio práctico. Bien. Yo me había comprometido, por otra parte, a también usar este tiempo, el tiempo de los lunes para base de datos, y el tiempo de los miércoles para trabajar todo lo relacionado a esto de plataformas y todo eso, y lo íbamos a les iba a explicar también un poco de cómo montar aplicaciones en la nube utilizando proveedores de nube, tipo Azure, tipo AWS. ¿Ok? Bien. En eso habíamos quedado. Bien. Entonces, voy a iniciar la grabación de la clase y vamos a lo que la guía dice. Esto ya es lo que tenemos que hacer. Entonces, inicio la grabación de la clase. Saludo de nuevo para cargar en la grabación y continuamos. Buenas noches, respetados aprendices. Damos inicio a la sesión en línea planeada para hoy, que tiene que ver con todo lo relacionado pues, digamos, a la validación de los componentes de hardware y software necesarios para nosotros instalar la aplicación que estamos construyendo. En ese sentido, nosotros tenemos que tener conocimientos de lo que es de servidores, siendo que una aplicación tiene tres elementos, vamos a llamarlos preponderantes. Una aplicación tiene tres elementos preponderantes o necesarios u obligatorios o inherentes. Esas tres partes, vamos a llamarlo así, que tiene una aplicación web, teniendo en cuenta que estamos desarrollando web. Entonces, nosotros tenemos una aplicación web, debemos construir una aplicación. Una aplicación tiene tres capas. Tiene una capa de interfaz, tiene una capa lógica o del negocio, y tiene una capa de datos. ¿Listo? Capa de interfaz, capa lógica y capa del negocio. Para que una aplicación funcione, es necesario que se instale en equipos con características especiales, robustas, que fungen como servidores. Un servidor, como su nombre lo indica, es un elemento hardware con componentes software que provee servicios. Los servicios pueden ser servicios de bases de datos, servicios de correo electrónico, servicios de archivo, etc. Pero también pueden ser servicios de aplicaciones. ¿Ok? Servicios de aplicaciones son las aplicaciones que nosotros llamamos aplicaciones. En este caso, aplicaciones web. ¿Okay? Ok, entonces, estas tres capas que componen la aplicación, si nosotros hablamos de la capa de interfaz,
con la capa de la interfaz gráfica del usuario. Esta capa de interfaz es la que nosotros construimos utilizando. Este es el elemento con el cual interactúa el usuario. Interactúa el usuario. ¿Ok? Está compuesto por botones, formularios, etc. Y permiten que el usuario envíe información y que la información que viene de la base de datos pasando por la capa lógica del negocio se le presenta al usuario. Entonces, permite que el usuario ingrese información y permite que el usuario vea las respuestas, resultado de la transformación de esa información, la respuesta que le entrega la aplicación como tal. En la capa lógica del negocio, nosotros tenemos todo lo relacionado a la lógica del negocio. Esto es lo que nosotros llamamos la parte de programación del lado de nosotros. Esa es la capa lógica del negocio. ¿Listo? Entonces, esta capa lógica del negocio es la capa en la cual se realizan las operaciones de cálculo, las operaciones los procesos, las operaciones de los procesos. ¿Listo? Y funciona como una capa en el medio, como una capa que permite conectar la interfaz con la base de datos. Entonces, esta capa lógica del negocio es la que tiene toda la lógica del negocio, la lógica del negocio. A manera de ejemplo, si yo tengo una aplicación, por ejemplo, una aplicación bancaria, entonces tengo la interfaz, que sería lo que nosotros vemos en el cajero, el botón, donde uno pone los valores y todo eso, los formularios que llenamos, la contraseña, y la capa lógica del negocio es la que dice que si usted tiene un saldo y el retiro que va a hacer es superior al saldo, no le entregue dinero y le mando un informe una información a la interfaz diciendo al usuario que no puede retirar porque el saldo es insuficiente. O si por el contrario, y el retiro que está solicitando es inferior al saldo y deja en algunas cuentas bancarias y deja lo mínimo que es necesario, entonces le entregue el dinero al usuario, le avise por la interfaz la información de su transacción. ¿Listo? Es lo que encarga. Y en la capa de datos es donde se guarda de forma persistente los datos. ¿Ok? Entonces, volviendo al ejemplo del cajero, entonces la lógica del negocio dice que si el retiro solicitado es inferior al saldo y lo que queda después de ese retiro es superior al valor mínimo que tiene que dar del banco, entrega el dinero y envíe la información al usuario por la interfaz. Pero que en la base de datos deje el nuevo saldo como resultado de el saldo anterior menos el retiro hecho. Y eso queda en los datos. Así funciona una aplicación. Así funciona una aplicación. Esa es digamos que esa es la estructura de una aplicación. ¿Ok? Donde se guardan esos datos es un servidor de base de datos. Donde está la lógica del negocio, pues es un servidor de aplicaciones. Y la capa de interfaz de usuario, pues es posible verla porque hay una serie de elementos en el dispositivo electrónico que permite que esa interfaz se vea. ¿Listo? Si queremos saber con qué se construye, esta capa de interfaz se construye con, por ejemplo, HTML, CSS y JavaScript. Por ejemplo. ¿Ok? Esta capa lógica del negocio, queremos saber con qué se construye
con lenguajes de programación tales como PHP, Java, JavaScript también tiene un lado del servidor, JavaScript, Python, donde hay infinidad de lenguajes de programación. Y la capa de datos es la que se construye con los famosos SGBD, que son sistemas de gestión de base de datos. Tales como MySQL, MariaDB, que viene siendo casi el mismo, MariaDB, SQL Server, Oracle. Bien, entonces esto es lo que compone una aplicación. ¿Ustedes han visto esto? Sí, han visto de todo. Han visto HTML, han visto PHP, Java y han visto MySQL y MariaDB. Entonces, pues ustedes ya conocen de estos tres lenguajes. Todos estos funcionan con lenguajes de programación. Para la interfaz gráfica, ustedes tienen como lenguaje de programación JavaScript y como la parte cosmética o la parte, digamos, la parte de cosmética, ¿no? La parte cosmética de la CSS y la parte de del hipertexto, el HTML. ¿Listo? Se tiene HTML para la estructura, para todo lo que es la estructura de la aplicación del maquetado. CSS para la parte bonita, la parte cosmética de este maquetado. Y el JavaScript para darle, se llama como, para darle como animación, para darle como una especie de animación que sea más como, no sé cómo llamarlo, como animación, sí, como darle como animación esta, o sea, como darle automáticas, ¿ok? Entonces, esto es lo que compone una aplicación, ¿listo? Tres capas. La capa de interfaz, la capa lógica y la capa de datos. ¿Ok? Entonces, la guía, lo que me dicen que lo que dice, lo que definimos desde el SENA, que ustedes deberían entregar de todas estas evidencias. Esto no le paren bola que esto que está aquí no es, solamente vamos a fijarnos aquí en las evidencias. No nos fijemos por ahora. Lo que me importa es esta. Entonces nosotros estamos viendo esta actividad, planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones de la solución informática. ¿Listo? Y me decían que para este resultado tenían que hacer ustedes estas tres evidencias. ¿Okay? Hasta aquí. Desde el SENA se definió que solamente tienen que hacer la evidencia. Yo miro aquí. La roja es la que hay que hacer. Entonces, la que está arrojando es la que no hay que hacer. La que hay que hacer, estas dos. ¿Okay? Entonces, vamos a la guía y miremos
Y lo que dice que hay que hacer en esa aplicación. Profe, ¿Qué hay que hacer ¿puede, en esa? ¿Puedo qué? puede, profe, por favor, volver a enseñar las dos evidencias o sea, las evidencias que hay que enviarle en Sí, esta aquí. competencia Esta es el cronograma de fase de ejecución que digamos que para estamos tomarle trabajando. foto. Las que están rojas no se presentan. Eso es lo que se define. Las que están rojas no se presentan. Esto no se presenta. Se presentan solamente las que no están rojas. Entonces, de las que no están rojas, para este caso hay que presentar esta, esta. Bien. Entonces vamos a la guía y miremos. Esta primera es un solo conceptos. La verdad a mí esta no me preocupa mucho. Esta es como conceptos. Iremos a ver. Bien. Y esta es la que de alguna forma me dice la que tiene que entregar. Porque la de acá es un, vamos a ver, las dos evidencias que hay que entregar es conceptos y principios. Ajá, conceptos y principios y elaborar plan de validación de características mínimas de hardware. Entonces miremos en la 1.1. Esta es una. Bien. Entonces, esta es construir un informe. Yo creería yo que no debería tener que ahondar en explicación, porque dice aquí, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los conceptos básicos de redes y networking, que son esenciales en el proceso de alistamiento de infraestructura tecnológica en la fase de implantación. Para esto realiza un informe especificando, con base en la selección de la plataforma, cuáles son las características que debe tener el sistema operativo seleccionado. Se debe incluir además cuáles organizaciones se encargan de construir estándares para el área de redes y networking y cuáles son las dos grandes familias de protocolos respecto a la transmisión y recepción de datos. Adicionalmente, se debe mencionar los medios de transmisión guiados y no guiados. Esto es hacer una consulta. Ustedes pueden, en la plataforma hay una serie hay un material de formación que habla sobre redes y networking. ¿Esto? Pero básicamente construir un documento sobre esto, saber por ejemplo, los dos protocolos de los dos protocolos de o las dos grandes familias de protocolos respecto a la transmisión y recepción de datos. ¿Listo? Y adicionalmente se deben mencionar los medios de transmisión guiados y no guiados. Y para eso sería ir a la plataforma. ¿Listo? Conceptos básicos de networking, y a partir de ahí entregar un informe. Esa evidencia pues no tiene, digamos, creería yo que no exige pues de nosotros un mayor uso de tiempo, creería yo,
que de clase con respecto a que es algo que ustedes deben leer y hacer un informe, hacer un trabajo, digamos, hacer un trabajo. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer. Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Entonces, tienen que. Pues ahí les van a hablar de protocolos HTTP, les van a hablar de protocolo IP. Este elemento, conceptos básicos de redes y networking. Y sobre esto hacer un trabajo. ¿Listo? Allí se les pregunta por protocolos de comunicación. Entonces, los protocolos de comunicación hace referencia a los protocolos que permiten que se comuniquen diferentes dispositivos. Hay un emisor, hay un receptor y tiene que haber un medio o canal para comunicarse. ¿Listo? Vean por internet y eso es protocolos. Aquí tiene que estar. Ajá. TCP/IP, HTTP, DNS. ¿Listo? Entonces, es sobre eso. Tiene que hacerla. Ustedes ya saben que TCP, HTTP, por ejemplo, es TCP, Transfer Control Process y Internet Protocol, ¿no? El protocolo de Internet. HTTP, que es la capa de presentación que tiene que ver con la página web. ¿Esto? Bueno, tienen que hacer ustedes. Entonces, hablan que hay dos protocolos, allá le hablan de dos protocolos, de dos familias, ¿no? Entonces, la familia una es la familia OSI, el modelo OSI, el otro es el modelo TCP/IP. Este modelo OSI es una forma, yo creería que es poco usado y que el modelo que más utilizado ahora es el TCP/IP, porque es el, el protocolo de transferencia por internet. ¿Listo? Hay que hacer un informe sobre esto. Aquí le hablan de los puertos de comunicación, ¿listo? Que es lo que permite pues, que se comuniquen los diferentes periféricos. Esto, de lo que les hablan aquí, esto pues es para que ustedes tengan los conceptos, ¿no? Pero esto es muy ligado a las personas que se especializan en comunicaciones o en telecomunicaciones, ¿no? Si luego aquí no hablan de los medios de transmisión, ya saben que los medios de transmisión tienen que ver con cables y no cableados, ¿no? Entonces aquí nos muestran los diferentes tipos de cables que hay para conectarse a internet, la fibra óptica, el coaxial y el par trenzado. Este par trenzado es el que se utiliza con el cable UTP y que va conectado con los conectores RJ45, el hub. Este coaxial, ya saben que este es el que trae un alma de cobre y viene recubierto con una protección. Este es muy utilizado para la conexión de televisión por cable. Y esta fibra de televisión por cable también pues, permite conducir datos, ¿no? Coaxial, ¿no? Aunque la televisión por cable también es datos, sino con datos de televisión, ¿no? Permite crear datos de comunicación por computadoras y el de fibra óptica. Estos son los medios. Entonces están los protocolos. Y aquí ya vienen los
que le dice pues los no guiados. Los no guiados son los que no tienen cables. Los Wi-Fi, de alguna forma son sin cables, ¿no? Entonces en la radiofrecuencia, Bluetooth, microondas, infrarrojo, satelital y Wi-Fi. Nosotros hemos utilizado de 1000 formas radiofrecuencias, Bluetooth, todos los usamos ahorita mismo. Creo que el que menos usamos es el microondas, pero todos los demás los utilizamos. Wi-Fi, el infrarrojo, el Bluetooth, y listo. Es para que ustedes tengan toda esta parte conceptual. Y aquí estamos hablando de recursos compartidos. Recursos compartidos tiene que ver con digamos, la posibilidad que hay de conectar diferentes dispositivos y que todos usen la misma red, ¿no? Y eso es lo que tienen que ustedes hacer un informe, un trabajo sobre esto. Eso es lo que se trata esa primera actividad. Esta actividad es para que usted tenga, como digo, conceptos. Esa es esta de aquí. Ya la de acá, esta es más apuntado a poder, vamos a decirlo así, a implantar, a lo que tiene que ver con la implantación de la aplicación que ustedes están haciendo. ¿Listo? Implantar una aplicación o lanzarla es poner a funcionar una aplicación desarrollada o al mínimo o mínimamente ponerla a funcionar en ambientes para ser probadas. ¿Listo? Entonces, lo que la guía me dice es, ¿hay preguntas sobre esto, lo que hay que hacer sobre este informe? ¿Preguntas sobre conceptos y principios de hardware? Hola. 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 Aquí estamos, aquí estamos. Ok. Bien, perfecto. Entonces, ¿hay preguntas sobre ese informe? ¿Sobre qué hay que hacer allí? No, profe. Ok. Bien. Ahora viene elaborar plan de validación de características mínimas del hardware para el software. Miren, esta evidencia es esta. Era lo que no entiendo, no entiendo directamente con parte de clase, no. No, vale, no tengo quién, no tengo cómo, no tengo la forma. Yo ya llevo 5 años En un con momento yo reviso algo. tirado el cuento. Estoy ya de... No, no, no. ¿Y son de qué producto?
Ya sé qué son, pero ¿de qué son? ¿De la grande? ¿La de 60? ¿Eh? Buscando algo, pues. Mira, sí. No, no, pero bueno, Ustedes espérame. están viendo clase con la profesora Jacqueline todos los lunes, ¿diga? Hola. Para usted, ¿no? Para usted tiene un 8. Por eso, a 1,8. O sea que es como se están andando para el otro lado. Pues yo le echo cabeza y si yo miro, si yo tengo la forma o algo, si yo miro, estoy con alguien, yo le escribo. Bien. Entonces, Usted no puede hacer no tiene tarjetas de crédito, no puede hacer adelante nómina, no tiene algo raro por ahí. bien. Entonces, jóvenes, Pero listo, ustedes lo porque que tienen que hacer es un tarjetas informe de puede hacer algo. para Hombre, no, yo sé dónde me queda, cuéntame, para yo poner a funcionar lo que se puede hacer. una aplicación web. Sí, Una no, aplicación vale, web. juicioso. ¿Listo? Aquí dice que la aplicación web debe ser desarrollada Vale, en PHP, vale. que la aplicación debe tener registro de usuario y que la aplicación debe poder eh, permitir 250 usuarios activos no concurrentes. Bien. En pocas palabras, lo que tienen que ustedes describir es qué necesitan para montar una aplicación web, al menos en un servidor local, y adicional a eso, cuáles son los pasos para montarlo. Entonces, vamos a explicarlo esto de manera práctica. ¿Listo? Entonces, estoy siendo claro, ustedes deben, según la guía, aquí me dice que ustedes deben, con base en los temas de sistemas operativos y licenciamiento de software desarrollado en el componente formativo en esta actividad, se plantea que construya un informe en el que deberá listar de manera ordenada cada uno de los elementos que se deben considerar para verificar que se poseen o no las características mínimas de hardware para el despliegue de una aplicación con las siguientes características. Es una aplicación web desarrollada en PHP. Bien. Entonces, ¿qué debe tener el informe? Ya nosotros sabemos que estos son los tres elementos que tiene una aplicación web. Capa de interfaz, capa lógica del negocio y capa de datos. Bien. Entonces, el informe que ustedes tienen que construir debe decir, a manera de ejemplo, que deben tener, que deben contar con un servidor web. ¿Listo? Y aquí describen cuál servidor debe ser. Y describen el servidor web. El servidor que yo le recomiendo, escribe el servidor web. O sea, aquí escriben que es un servidor web. Y aquí ustedes deben describir o decir que van a trabajar con el servidor web
Apache. ¿Listo? Y deben definir o describir qué es el servidor Apache. ¿Listo? Entonces, es lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros el servidor Apache de forma local lo tenemos a través del conjunto de aplicaciones o de la suite de aplicaciones SAM. Como nosotros trabajamos con SAM, ustedes deben tenerlo instalado, lo ejecutan como administrador y lo encienden. Entonces ustedes tienen que decir que deben contar con un servidor web. También deben describir que deben contar con un servidor de base de datos. Y describen que es un servidor de base de datos. Y luego tienen que decir que van a trabajar con qué sistema gestor de bases de datos van a trabajar. En este caso, van a trabajar con MySQL o MariaDB. ¿Listo? ¿Listo? Y aquí describen lo que es un servidor de bases de datos, lo que es un servidor de base de datos, ¿listo? Y describen MySQL. ¿Ok? Aquí deben también describir que esas dos cosas, un servidor web y un servidor de base de datos. Eso es lo que deben describir. Aquí lo que dice aquí. Que deben describir las características mínimas de hardware para el despliegue de una aplicación con estas características. Bien. Deben describir las características físicas de un servidor. Para saber nosotros las características de un servidor, es sencillo, todo aquí. Características de un servidor.
Entonces miren que para qué nos hablan del servidor web Apache. No encuentro lo que me diga las características. Vamos a ver si apunta que sale un servidor porque tenemos que tenga las características definidas. ¿Listo? Entonces, estas son las dos connotaciones que tiene lo que es un servidor. ¿Ok? Entonces la palabra servidor tiene dos acepciones. Servidor como software, que es el programa que se encarga de ofrecer el servicio, y el servidor desde la mirada hardware, que tiene que ver con lo que con la máquina. ¿Ok? Entonces, cuando me hablan del servidor de la máquina, yo tengo que definir cuáles son las características físicas, es decir, las características de procesador, memoria, disco duro, procesador, memoria, disco duro. También tengo que dependiendo también en algunos casos, también tiene que ver con los, vamos a decir, los elementos de comunicación. Todo eso se llama RAID. La NIC, la NIC que viene a ser la tarjeta de red. ¿Listo? Esto es lo que tiene que ver con el procesador. ¿Listo? Entonces, en cuanto a características de un procesador, extrañamente tendríamos nosotros, porque aquí aquí nos describen en qué caso necesito un servidor físico y qué servidor elegir. Entonces, si nosotros queremos saber las características físicas de un servidor, entonces nosotros podemos ir y ver un servidor con las características quién nos los ofrece. Y aquí encontramos las características. Tiene un servidor. ¿Listo? O sea, aquí está. Vamos a mirar aquí nos ofrece uno. Estos son servidores pequeños, ¿no? Porque ya les digo, un servidor podría costar millones y millones.
Estas son características del servidor. Entonces ustedes deben concentrarse en lo que ese servidor tiene con respecto a procesador, memoria, disco duro y tarjeta de red. Con respecto a lo que nos corresponde a nosotros, que tiene que ver con poner a correr la aplicación, entonces ya les dije que tenemos servidor Apache y MySQL. ¿Cómo nosotros ponemos a correr una aplicación? Nosotros una vez que nosotros estemos ejecutando SAN como administrador, debemos encender nuestro servidor Apache, que ya les dije que este era el servidor, el servidor de las aplicaciones web, y este es el MySQL. Sabemos que para poder nosotros correr una aplicación tenemos que tener en el cliente, ya sabemos que el servidor es la máquina que contiene la aplicación, la máquina robusta y todo eso, y el cliente es la máquina que usa esos servicios, ¿no? La máquina que está en el que usa el usuario. Entonces, aquí, donde ustedes van a describir las características físicas del servidor, les aconsejo, les sugiero que pues consulten las características que debe tener un servidor. Entonces él habla, normalmente un procesador Xeon, memoria RAM por arriba de 32 GB, un disco duro de 1 tera, una tarjeta NIC, una tarjeta de red, 100 sobre 1000. Eso es relacionado al servidor físico. Otra cosa que nosotros debemos, cuando tenemos un servidor, podemos manejar lo que es virtualización. Virtualización es la posibilidad que existe que yo pueda montar en un mismo computador, en un mismo servidor físico, varios servidores virtuales. Es decir, yo puedo voy a decirlo así, dentro de un solo dispositivo hardware, montar varios servidores lo relacionado a software. ¿No? Yo puedo montar varios servidores en lo que se referencia a software en un servidor hardware. ¿Es claro ese concepto? Yo creo que en la clase pasada yo les mostré una máquina virtual que tenía montada en, creo que en Azure. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a esto. Entonces, ¿cómo yo corro? Mira, ¿cómo yo corro una API? ¿Cómo yo funjo? Hago que mi servidor local funja como un servidor, mi computador funja como un servidor web. Instalo esta plataforma, instalo este componente de SAM, prendo los servicios y voy a C, al disco donde tengo instalados mis programas, voy a archivos de programa,
voy a mi disco C, busco la carpeta de SAM, la tengo instalada, y dentro de htdocs es el lugar donde yo debo llevar la carpeta que tiene mi aplicación para que esta funcione. ¿Listo? De manera de ejemplo. Esta aplicación que está aquí, está funcionando aquí, está funcionando en un servidor. Pero ese servidor, ese es el servidor local que me provee SAM. O sea, yo aquí estoy corriendo esta aplicación en el servidor Apache que me provee SAM. ¿Listo? ¿Cómo hago para probárselo? Si yo apago este servidor Apache, este servidor web Apache, si yo lo apago aquí, le digo stop y recargo esta página, ya no me va a funcionar. ¿Listo? Porque yo estoy utilizando mi computador como si fuera un servidor en un servidor web, ¿no? Cuando le encienda de nuevo, vuelve y me puede funcionar la aplicación. Para que la aplicación pueda funcionar, yo tengo que llevar los archivos de esa aplicación a la carpeta de SAM, la carpeta SAM, y montar todos los archivos de mi aplicación en la carpeta htdocs para que funcione como un servidor. Por acá también les decía que yo necesito también tener un servidor de bases de datos. El servidor de bases de datos para este caso es MySQL. MySQL. Para que esta aplicación pueda funcionar, pues debe estar conectada a una base de datos. Para que la aplicación se conecte con la base de datos debe existir. Para ver las bases de datos que están en mi servidor de bases de datos, pues yo debo tener iniciado mi MySQL y venir aquí a admin, que es el servidor local, que en el servidor local me permite ver las bases, escalar y gestionar las bases de datos, y debo tener la base de datos con la cual se conecta la aplicación. ¿Cómo puedo ver eso? ¿Listo? Esa aplicación con la cual ya se conecta, a ver,
yo para yo poder ver, vamos a decir, la parte de codificación, pues debo abrir mi carpeta. Aquí yo puedo ver toda mi aplicación. Entonces yo aquí, esta aplicación, esta base de datos con la cual se está conectando, es la base de datos que está acá. Se está conectando con esta base de datos. Esta base de datos que se llama CIPCD. ¿Listo? Entonces, sintetizando, yo debo entregar un informe en el cual debo decir con qué elementos debo contar para que mi aplicación funcione. Debo contar con un servidor web y debo contar con un servidor de base de datos. Tanto el servidor web como el servidor de base de datos, siendo que si lo fuésemos a montar ya en un servidor hardware, tendría que ser un servidor hardware con todas las características físicas de un servidor, digamos, podemos decir que con ciertos elementos específicos. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, da una descripción de lo que debe tener un servidor. Entonces, ustedes ubican cuáles son los elementos que debe tener un servidor hardware. Este es un servidor. Para ustedes, aplican solamente que coloquen los elementos que tiene. Cuánto de disco duro, cuánto de RAM, cuánta de memoria. ¿Listo? Vamos, 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 vamos. Eso es lo que ustedes tienen que escribir. ¿Por qué lo van a escribir? Porque ustedes realmente que no tienen este servidor. Pero las características que tenga un servidor que ustedes consigan en la, digamos, ofrecido por un vendedor, un servidor pequeño, un servidor de este tipo, les sirve para poner las características. Porque realmente, a lo que nosotros le debemos apuntar es cuáles son los elementos software que debe tener el servidor. ¿Listo? Entonces, debemos tener un servidor web y un servidor de bases de datos instalados en el servidor. Y el cliente, ¿qué es el cliente? El cliente es quien usa los servicios que le ofrece el servidor. El cliente debe tener unas características de hardware, que son las características estándar de un PC de mesa, o portátil. ¿Listo? Y
En cuanto a características de software, características de software, ¿qué debe tener el equipo del cliente? Debe tener un sistema operativo, y una aplicación de navegación en la web, una aplicación de navegación. ¿Listo? Tales como Vim, Mozilla, Chrome. Esas son las características. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Por mi parte está todo claro, bro. Entonces, voy a poner un ejemplo. Si yo quisiera, vamos a decir que yo no tengo esta, vamos a quitarla, voy a quitarla de aquí. Primero la sería cerrarla, por la correa. Bueno, cuidado. Si yo esta aplicación CISPCD, esta es la carpeta que tiene todos los elementos de mi aplicación. Si yo la tuviese ahí, voy a cortarla de ahí y voy a llevarla para cualquier parte, voy a llevarla para documentos. Voy a pegarla acá. Entonces, esta aplicación SAM es la que me proporciona un servidor web y un servidor de base de datos. Miren que yo acá tengo esta aplicación, tengo todos los archivos de la aplicación, tengo la carpeta de la aplicación CISPCD, la tengo en otro lado. Si yo quisiera correrla, ya no me sería posible porque no está en el servidor local. ¿Listo? No la encuentra. ¿Listo? Dice que no la encuentra en el servidor. ¿En qué servidor no la encuentra? En este servidor Apache. Este es el servidor Apache. Esta digamos, es toda la parte técnica del servidor Apache. ¿Listo? Para que esa aplicación pueda correr, lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, si ustedes desarrollan una aplicación, toda la carpeta tienen que llevarla. Para que les funcione en el servidor local, tienen que llevar la carpetica. Mire, esta carpetica que se llama CISPCD, la voy a cortar y la voy a devolver donde estaba. Luego, la carpeta, debo llevarla al servidor. El servidor aquí, cuando yo tengo SAM, lo que me emula es la carpeta HT2. Entonces vengo acá y lo pego. ¿Ok? Ahí ya está ella en el servidor y allí sí la puedo correr. Sí. Si yo no tuviese esta base de datos CISPCD aquí, que es la con la cual se conecta la aplicación, pues no podría conectarme a la base de datos de la aplicación. Me funcionaría la aplicación, pero cuando intentase mandarle datos, me diría que no hay conexión de la base de datos. ¿Qué significa eso? Que yo debo, cuando voy a instalar una aplicación, debo
que instalar la base de datos en el servidor de bases de datos y las carpetas de la aplicación en el servidor de aplicación. ¿Listo? Hago una pregunta. ¿Ustedes han exportado e importado bases de datos? ¿Han hecho ese proceso? No, profe. Okay. Yo sí, profe. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviese esta aplicación, esta base de datos aquí, vamos a llamar, voy a llevarla. Se llama syspcd, ¿no? Syspcd. Vamos a decir que no la tengo aquí. Voy a exportarla. Voy a exportarla. Solamente para el ejercicio. Pero ahí ya la exporté. O sea, ahí me la llevé. Ahí la exporté. Y se puede ¿listo? Y la voy a eliminar de aquí. Ya la exporté, la voy a eliminar y luego la volví a operaciones. La voy a eliminar. ¿Listo? Quiero mostrarles cómo ustedes llevan una base de datos que ustedes las tengan creadas por ahí van al servidor de base de datos. En este caso yo la voy a importar. ¿Listo? Entonces, no está aquí, la tengo en cualquier dispositivo. Entonces yo la necesito importar porque con esa es la que se me, voy a decirlo aquí, con esa es la que se me conecta esta base de datos, ¿listo? Aquí si le pongo estos datos, ella no va a tener dónde ubicarlos. ¿Listo? Lo más seguro es decir que no. Sí, miran, error fatal, porque no está más la base de datos, no está más la base de datos. Ok, entonces yo tengo que crear la base de datos, tener la base de datos aquí en el servidor de base de datos. Como yo lo hago? Yo lo hago, la importo. ¿No? De cualquier parte que la tenga, le digo importar, le digo el archivo a importar, lo busco, en este caso se llama syspcd. Ay, no. Yo tengo que crear la base de datos. Bueno, antes de importarla, debo crear la base de datos, ¿listo? Entonces le doy un nombre. Le pongo el mismo nombre con el cual se está conectando. Es decir, cuando yo importo una base de datos, voy a importar una base de datos, debo crear primero la base de datos, porque lo que voy a importar son las tablas de la base de datos. O sea, aquí creo la base de datos. ¿Sí? Y a esta base de datos que se llama syspcd, le importo todas las tablas que están en la base de datos que exporté. ¿Ya? Así es que se puede. Esto, ahí, ¿sabes la forma como uno monta una base de datos que no la tenga en el servidor local, ¿no? Y aquí ya debería poder dejar actualizado. Aquí ya debería dejarme conectar esa base de datos. ¿Listo? Ahí ya puedo conectarme. Porque ya tengo la base de datos. ¿Listo? De esa forma es como yo lo debo hacer. Yo debo llevar todas mis carpetas a crearla o llevarla. Todas mis carpetas, o sea, toda la carpeta de mi aplicación a la carpeta SAM, dentro de a su carpeta HT2 de SAM, y ahí colocarlas todas. Tengo que entrar a SAM, entrar a la carpeta HT2 y ahí montar todos los archivos de mi aplicación.
¿ok? Y debo montar la base de datos en el servidor de bases de datos. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Primero debo crear la base de datos y luego tengo que importar las tablas que están en la base de datos, digamos, que estoy importando. Y ahí ya tengo yo tanto mi servidor local, mi servidor web Apache, como mi servidor de bases de datos. Y la aplicación de funciona. Ya podría funcionar. Funciona con su formulario de acceso. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es un informe sobre eso. Un plancito. Un plan que nos diga que tienen que contar con un servidor y todo lo relacionado al servidor físico y tiene que contar con un servidor y todo lo relacionado al servidor lógico de software. En el servidor lógico debe tener servidor web y servidor de bases de datos, que para este caso y para probarse los proporciona SAM, y debe tener un servidor físico, que es el que tiene todas las características físicas que permite que todo esto funcione. Y en ese servidor, digamos, cuando ya estén haciendo, digamos, que ya estén trabajando como tal, en ese servidor es cuando virtualiza las aplicaciones. ¿Ok? Entonces, eso es. Jóvenes, para la próxima clase, traigan, creen una cuenta en Microsoft Azure. En Microsoft Azure. Para que miremos cómo se montan esas aplicaciones allá en la nube. ¿Estamos? ¿Cómo la ven? Pues yo, pregunta, ustedes esto ya lo están manejando con los profesores, diga con, no con, no sé, con estos muchachos, con Samiro, con mi hermano. Vamos a empezar a trabajar con el profesor Samir esa parte, Ok, la conexión. Y el profe excelente. Hernando ya nos había explicado algo. Ah, Estamos dándole como yo le, eso. como yo le decía anteriormente, todo esto ya va conectado, todo ya va conectado al computer. Y entonces sé que tienen clase ahora, nos vemos, chao, que la pasen bien. Profe, gracias.